Mi hermano nos invitó a quedarnos en su casa y no tendremos que pagar alquiler ni facturas. Elena, contamos contigo para esto. Yo trabajo en finanzas. Mi marido, llamémosle Martín, arregla sus coches y vivimos en la casa en la que crecí. Pero ya no viven allí mis padres. En realidad es un negocio familiar que dirigía mi padre. Se suponía que mi hermano iba a hacerse cargo de la empresa, así que estudió economía en la universidad. Además, mi hermano hábil fue a la Universidad de Oxford en el extranjero para estudiar administración de empresas, luego volvió a Estados Unidos y se asoció con mi padre durante un tiempo. Cuando mis padres decidieron jubilarse y trasladarse a un lugar como Aspen, Colorado, para disfrutar de la naturaleza y el relax, mi hermano se hizo cargo del negocio familiar. Como resultado, me traspasaron la casa familiar a mí, su hija. Así que mi marido y yo decidimos mudarnos allí. Está en un sitio estupendo, a menos de 5 minutos a pie de la estación de tren, y es fácil llegar en transporte público. Las tiendas, los hospitales y los colegios están cerca, lo cual es muy práctico. Es bueno saber que cuando nuestros hijos crezcan y se muden, seguiremos teniendo cerca todo lo que necesitamos. Doy gracias a mis padres por habernos dejado esta casa. Teníamos muchas ganas de hacer crecer nuestra familia y disfrutar de la vida, pero nunca imaginamos que todo se truncaría por lo que pasó. Desde que nos mudamos, mi suegra viene mucho por aquí. Siempre tiene curiosidad por el negocio de mis padres y cuánto valen. Me pone incómoda cuando empieza a preguntar: «Oye, Elena, ¿qué pasa con el dinero de tus padres? ¿Cuánto recibirás cuando se hayan ido?». Me parece de mal gusto, para ser honesto. No quiero ser grosera, así que simplemente digo: «No estoy segura. No lo he pensado. Ya tengo la casa, así que quizá no haya mucho más». Aunque intenté disimularlo riéndome, ella siguió insistiendo, diciendo: «Vamos, se están haciendo mayores. Nunca se sabe lo que puede pasar». Le encantaba hablar del dinero de mis padres. Parecía como si estuviera apostando por su riqueza. Aunque sabía lo que iba a heredar, me callé. No quería contárselo a mi suegra ni a mi marido, que es muy amigo suyo. Pero entonces, de la nada, ocurrió algo increíble. Un día de fiesta, hacia las 8 de la mañana, sonó el timbre y, cuando abrí, había una mudanza. Mi suegra y la familia de mi cuñado se habían mudado sin avisar. Me pillaron totalmente desprevenida. Cuando llegaron los de la mudanza, mi suegra y mi cuñado entraron con una gran sonrisa y me anunciaron que se mudaban. Su entusiasmo me produjo escalofríos. Cuando le pedí explicaciones a mi marido, se encogió de hombros y me dijo: «¿Qué más da que mamá y los demás se instalen aquí? Tenemos sitio de sobra». Actuó como si no fuera gran cosa que se instalaran aquí. Yo ya estaba bastante sorprendida por la repentina organización de la vivienda, pero entonces mi cuñada soltó una bomba. «Nuestro hermano nos ha invitado, Elena. Ha dicho que no tenemos que pagar alquiler ni facturas, así que contamos contigo». Mientras tanto, mi cuñado empezó a reclamar habitaciones sin preguntar, diciendo: «Esta habitación parece bonita, nos la quedamos. Martín, sácalo todo al pasillo». Me daba vueltas la cabeza. No me lo podía creer. Trataban mi casa como si fuera suya, reclamando habitaciones a diestro y siniestro. Mi suegra y la familia de mi cuñada llevaban ya un tiempo sobrepasando los límites, sobre todo mi cuñada, que incluso registró mi bolso sin preguntar ni una sola vez. Si esto sigue así, intentarán apoderarse también de mi habitación. Ya estoy harta. Esta es mi casa y se comportan como si fuera suya. He llegado a mi límite. Quiero que se vayan todos. No suelo perder los nervios ni gritar, pero ver a esta gente mudarse a la casa que me dejaron mis padres sin pedir permiso y actuar como si fuera suya me llevó al límite. Por eso acabé gritándoles a los tres. Pero entonces ocurrió algo que no esperaba. «¿Cómo te atreves a hablarnos así? Eres tú quien tiene que irse». Nada más pronunciar esas palabras, sentí un dolor agudo en la mejilla. ¿Me acababan de abofetear? Tardé unos instantes en asimilarlo. Me quedé de piedra. No podía creer lo que acababa de ocurrir, y lo único que sentía era el dolor punzante en la mejilla. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. No podía soportar vivir con gente capaz de semejante falta de respeto. Esta casa me pertenece y no toleraré que la traten como si fuera su espacio personal. Recogí mis cosas, planeando marcharme e informar a mi familia de la situación.
Necesitaba encontrar un lugar lejos de aquí, así que alquilé un apartamento por meses, aunque eso significaba un desplazamiento más largo al trabajo. Cuando les di la noticia a mis padres por teléfono, pude notar su enfado, especialmente el de mi padre. Siempre me ha apoyado y cuidado, como director general y como padre. No quería meter a mis padres, que estaban a punto de jubilarse, en este lío, pero no tenía elección. Me estaban quitando mi casa heredada y tenía que hacer algo al respecto. Mientras me alojaba en el piso mensual, tenía la certeza de que mi marido y su familia se estaban acomodando en mi casa, así que decidí tomar cartas en el asunto. Siguiendo las sugerencias de mi hermano y mi padre, unos días después, durante mi descanso, comprobé mi teléfono y encontré numerosas llamadas perdidas y mensajes de mi marido. Sabía exactamente por qué me llamaba. Había dispuesto que nos cortaran el agua y la electricidad. Como nuestra casa depende exclusivamente de la electricidad y aún no hemos instalado paneles solares, debe de ser todo un reto estar sin electricidad, sobre todo con el calor que hace. Probablemente, las llamadas de mi marido eran para hacer frente a la situación. Justo cuando estaba a punto de ignorarlo, volvió a llamar, sincronizando perfectamente su llamada con mi descanso. «Hola, ¿qué pasa? No hay electricidad ni agua. ¿Has cortado la luz y el agua?» Podía sentir el pánico en la voz de mi marido a través del teléfono. Como la casa es mía y ya no vivo allí, lo lógico es cortar los servicios, ¿no? Por eso lo hice. No soporto la idea de pagar facturas de una casa en la que ni siquiera vivo. Así que, por supuesto, los corté. Pero mi marido estaba lívido, exigiendo que restablezca los contratos de inmediato. Que él lo quiera no significa que yo esté de acuerdo. Si quieren servicios públicos, que se las arreglen con sus propias finanzas. Sin embargo, siempre dicen, es tu casa, así que debes pagar. Pero sus acciones contradicen sus palabras. En cualquier caso, no tengo previsto renovar los contratos ni pagar la factura. Si no están contentos, que se vayan de casa. Terminé la llamada porque se me había acabado el descanso. Más tarde, mi suegra, mi cuñada y mi cuñado me llamaron por separado. Todos se quejaban de la falta de electricidad y agua. Se quejaban del calor y la incomodidad de sus habitaciones y de lo incómodo que era no tener agua corriente. Pero eran sus problemas, no los míos. Después de escucharlos, les dije con firmeza que lo solucionaran ellos mismos y puse fin a las llamadas. Pensé que no eran más que unos avariciosos y supuse que se rendirían y se marcharían pronto. Sin embargo, incluso después de una semana, no daban señales de irse. Así que decidí tomar otras medidas. Pedí consejo al abogado de la empresa de mi padre y le pedí que enviara un aviso a mi marido. El aviso era por allanamiento de morada. Habían entrado ilegalmente en mi propiedad sin permiso. Me habían obligado a salir y ahora la ocupan como si fuera suya. Les advertí a los 4 de que estaba considerando emprender acciones legales. ¿Por qué recibí una carta de un abogado? ¿Tenía que llegar a esto? Mi marido, claramente sorprendido y no preparado para mi contundente respuesta, se acercó a mí en busca de un compromiso. Sabía que les importaba mucho su reputación y la idea de ser demandados sería un duro golpe para ellos. Querían evitar problemas legales, pero tampoco querían renunciar a su estilo de vida actual, así que probablemente estaban intentando persuadirme para que les permitiera quedarse. Me di cuenta perfectamente de las intenciones de mi marido. A pesar de ello, me negué a escuchar sus súplicas. Finalmente, mi marido se enfadó y perdió los estribos a pesar de estar trabajando. Me gritó, exigiéndome que diera marcha atrás y abandonara al abogado. Pero su arrebato no me alteró. En todo caso, me irritó aún más. ¿Quién te crees que eres para apoderarte de la casa de otro? Pensé para mis adentros. Por mucho que grites, no cambiaré de opinión. Si insistes en ocupar ese lugar, tomaré medidas legales. Piénsatelo bien antes de actuar. A pesar de sus continuos gritos, no le hice caso y colgué. Era una pérdida de tiempo y ya había hablado del divorcio con mi abogado. Cuando llegué a casa, vi llamadas perdidas de mi suegra y mi cuñada, pero sabía que solo hablarían de arreglar el asunto. No quería más distracciones, así que bloqueé sus números para poner fin a las llamadas. Al final, la orgullosa familia de mi marido no pudo soportar la idea de emprender acciones legales, así que hicieron las maletas y se marcharon de casa. Con la intervención del abogado, el proceso de divorcio avanzó sin contratiempos.
Contraté a un servicio de limpieza para devolver a la casa su antiguo esplendor. Por fin pude disfrutar de la comodidad de volver a mi propia casa recién limpiada. Vivir separada de la familia de mi marido y luego en un piso de alquiler estaba bien, pero nada supera la comodidad de mi propio espacio. Aunque algunas partes de la casa muestran signos de desgaste, pronto tendré que pensar en renovarla. Hablé con mi padre y me recomendó un gran contratista para la renovación. Estar sola es sorprendentemente liberador. Puedo tumbarme en el sofá sin que nadie me regañe y puedo comer lo que me apetezca sin que nadie me juzgue. Justo cuando estaba disfrutando de esta nueva independencia, recibí una llamada de mi ex marido por primera vez en 3 meses. Al principio, ignoré la llamada porque no reconocía el número, pero como persistía, descolgué de mala gana, pensando que podría ser el contratista. Sin embargo, en cuanto oí su voz, mi estado de ánimo cayó en picado. Era mi ex marido, del que me había separado hacía 3 meses. Ya había tramitado el divorcio con la ayuda de un abogado y habíamos acordado no meternos en la vida del otro. Entonces, ¿por qué me llamaba ahora, sobre todo después de cambiar de número? Habíamos dejado claro por vía legal que no tendríamos ningún contacto. No había razón para que habláramos. Estaba a punto de terminar la llamada cuando me suplicó: «Por favor, escúchame un momento. Estoy desesperado». A regañadientes, me quedé en la línea. Resulta que su empresa tenía problemas financieros y a él le iban a recortar el sueldo. Además, la salud de su madre empeoraba y no podía trabajar. Mi cuñada y su marido tienen problemas económicos. Él está en paro y ella tiene que hacer malabarismos con varios trabajos a tiempo parcial para mantenerse. Por desgracia, la mayor parte de sus ingresos se destinan a pagar las deudas de él. Mientras tanto, mi ex marido se enfrenta a un recorte salarial que le dificulta aún más llegar a fin de mes. Mientras me contaban sus problemas, todo lo que pude reunir fue un desprendido «vale, ya veo». Al fin y al cabo, son las mismas personas que invadieron mi casa sin permiso, hicieron caso omiso de mis derechos e intentaron echarme. Es difícil sentir simpatía por ellos. Sus problemas son suyos. La desesperación de mi ex marido no hizo más que aumentar. «Por favor, no nos des la espalda. Estamos al borde del abismo. Ni siquiera tendremos un techo sobre nuestras cabezas o comida en la mesa mañana. Recuerda, solíamos ser una familia. ¿No puedes ayudarnos?». Su voz temblaba a punto de llorar, pero yo permanecí impasible. Cuando me enfrentaba a dificultades, no me ofrecía ningún apoyo e incluso se unía a mi suegra para menospreciarme. Al igual que ella, mi cuñada y mi cuñado me despreciaban. Se burlaban de mi aspecto y de mis valores tradicionales. Me rechazaban por ser demasiado anticuada. Sus insultos calaban hondo, pero no mostraban ningún remordimiento. En cuanto a mi suegra, agravó la situación presionándome para que concibiera, sometiéndome a remedios extraños, programando visitas innecesarias al médico y difundiendo rumores sobre mi infertilidad. En retrospectiva, mi matrimonio no tenía nada bueno. Mi ex marido, que solía ser muy cariñoso antes de casarnos, se transformó en una marioneta controlada por mi suegra después de casarnos. El día que mi suegra irrumpió en nuestra casa, yo había salido para una cita. Se mostró decepcionada con mi marido y le dijo: «Quería ver a Elena, pero no estaba. Quiero que seamos amigas, pero estoy triste». Al oír la angustia de su madre, mi ex marido arremetió contra mí sin tener en cuenta mi versión de los hechos. Dice que quiere que nos llevemos bien, pero lo único que hace es criticarme. ¿Acaso mi hijo ha adelgazado porque cocinas fatal? Dice cosas así en voz alta, estemos en casa o en público. Con ella, mi cuñada y mi cuñado encima, no tenemos ninguna posibilidad de tener una relación armoniosa. No puedo seguir tratando con gente que se comporta así. No importa lo que digas, mi decisión se mantiene. No puedo ayudarte, así que termino esta llamada ahora mismo y no quiero volver a saber nada de ti», dije. Colgué y bloqueé el nuevo número. Sabiendo que mi ex marido podría cambiar su número para localizarme de nuevo, planeé cambiar el mío durante el fin de semana. Pero antes de que pudiera, violaron el acuerdo con el abogado. A las 11 se presentaron en mi puerta, exigiendo entrar y asistencia. «Abre la puerta, somos familia. Deberías ocuparte de nosotros».
Sus fuertes golpes y gritos hicieron caso omiso de lo tarde que era. ¿Qué pasa a estas horas? Por favor, váyanse a casa, están molestando a los vecinos, les dije. Cuando me acerqué a la puerta, parecían dispuestos a entrar por la fuerza. Entonces intenté hablar por el interfono, pero hicieron caso omiso y siguieron aporreando la puerta y causando alboroto. Enfrentarme a un comportamiento tan revoltoso me dejó sin palabras. Me senté allí, abrumado y pensando si llamar a la policía, cuando de repente sonaron unas sirenas. Parecía que un vecino había entrado en acción. Al oír acercarse a la policía, el grupo se sobresaltó. Supuso que habían hecho la llamada e intentó huir, pero estaban rodeados de curiosos, lo que les dejó sin vía de escape. Pronto llegaron los agentes y fueron escoltados a comisaría. Me interrogaron sobre el incidente y proporcioné un relato detallado. La noticia se extendió rápidamente por todo el barrio, incluso a un colega de mi ex marido que se encontraba entre los espectadores. Al día siguiente, la noticia circulaba por toda la oficina. Los problemas de mi ex marido, que ya tenía problemas por el recorte salarial, se agravaron cuando la empresa se enteró de su implicación con la policía. Perdió su trabajo y no podía pagar el alquiler, lo que provocó tensiones con la familia de su hermana y, en última instancia, la ruptura del acuerdo de convivencia. Ahora, Martín y su madre viven en una vivienda pública y ambos tienen varios trabajos a tiempo parcial para llegar a fin de mes. Incluso su madre ha empezado a trabajar a tiempo parcial, desesperada por conseguir ingresos adicionales.